Señores, muy buenas tardes. Nosotros tenemos un invitado muy especial en la tarde de hoy. Así que le vamos a dar inicio a esta entrevista inmediatamente. Me acompaña el ingeniero Ángel Acosta, que es del staff de aquí, de nosotros, ustedes lo saben. Y tenemos al señor embajador de Venezuela, Eusebio Carlino Linares, por supuesto, del gobierno del señor Guaidó. Así que muchísimas gracias, señor embajador, por estar con nosotros, aquí con Ángel, en la hora de consuelo. Y también vamos a repetir el programa en los programas de Ángel Acosta. Así es. Okay. Muy buenas tardes, muchas gracias a ustedes por la oportunidad para dirigirme a la nación, para dirigirme a mis coterráneos en esta linda tierra, a los dominicanos, para hablar un poco de los temas que acontecen en Venezuela y aquello que ustedes quieran conversar conmigo. Bueno, comenzamos por lo que sucedió últimamente. Entonces salió todo aquello de la convocatoria de la asamblea, no dejaban entrar a los asambleístas del lado de ustedes, del señor Guaidó, del presidente Guaidó. Aquello fue muy penoso. Hasta en riesgo puso su vida. Hasta en riesgo puso su vida. Encima de una verja con una puya para arriba. Así mismo es. Y aquello fue realmente penoso. Entonces, después de esto, sabemos que mañana hay asamblea, se va a reunir la asamblea. ¿Usted nos puede decir cómo ha seguido funcionando todo esto? Sí, bueno, el 5 de enero, que era la elección de la nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional, sucedió estos acontecimientos que todo el mundo vio y que lo que hizo fue afianzar lo que siempre, lo que venimos diciendo en cada vez que tenemos la oportunidad de que este es un régimen dictatorial, opresor, que lamentablemente no, como todo régimen dictatorial, le pasa por encima a todas las normas, a todas las leyes, a la Constitución, incluso militarizando el único órgano legítimamente constituido, legítimamente elegido por el pueblo, como es la Asamblea Nacional Venezolana, impidiendo el acceso, militarizando la zona desde un principio, desde tempranas horas de la mañana, de manera tal de no permitir acceso del presidente ni de ninguno de los miembros, de los diputados que lo acompañaban, que eran 100, que no pudieron acceder, para entonces tratar de dar un golpe al poder legislativo, como todo lo que han hecho ellos. Sí. Tomar el poder a la fuerza, controlar aún más al venezolano por la fuerza. Bueno, ustedes vieron las escenas, el presidente Guaidó intentando entrar, no lograron entrar, ellos inventaron una cosa y una lista para nombrar a un presidente de manera fraudulenta, y bueno, pero eso permitió que el mundo entero viera realmente lo que sucede en Venezuela, viera realmente que ni siquiera el presidente legítimo es respetado. Es lo que usted dice, estimado Ángel. El presidente Guaidó demostró de lo que está hecho. El presidente Guaidó demostró que su vida él la pone en riesgo buscando la democracia venezolana. Posteriormente a eso logramos el día 7 entrar al hemiciclo contra todo pronóstico, porque realmente tenían dos esquinas completamente militarizadas. Sin embargo, la presión y la fuerza del pueblo que nos acompañó en ese momento, logramos acceder y logramos entrar al hemiciclo. De ahí en adelante hemos venido trabajando. El presidente llamó a calle, estamos retomando la calle, y mañana tenemos una nueva sesión de la Asamblea Nacional, donde debe ser, en el hemiciclo, en el Palacio Legislativo. Sí. Para allá vamos con todos los diputados de nuestra bancada, que son más de 100, y con el pueblo que nos va a acompañar. Estamos llamando al pueblo para que nos acompañe a tomar el Palacio. Pero la comunidad internacional, que es el gran tema que a uno le llama la atención, ¿verdad, doña Consuelo? Porque
hicieron todo un show en la frontera con Colombia, después dejaron solo los camiones y la ayuda, Colombia se volvió nada, el grupo de Lima no sé en qué paró, los holandeses con Uruguay hicieron varias reuniones. ¿Qué ha pasado con la comunidad internacional? Porque parece que finalmente la suerte de Venezuela empezando por los propios Estados Unidos. Parece que la suerte final está en manos de Estados Unidos y lo que diga Putin y Rusia. ¿Cuál es la realidad de la comunidad internacional? La comunidad internacional nos sigue apoyando. Sí. Hemos venido incrementando la cantidad de países que nos reconocen como gobierno, que eso es muy importante que se informe, porque cuando iniciamos eran escasos, no llegábamos a 50, sin embargo 50 es mucho. Ya hoy día son 56 los países que nos reconocen. ¿Se sumó México? No, México reconoce al régimen. Al igual que, creo que Argentina. Al igual que Argentina también. Sí. Argentina no lo reconoce aún. No lo reconoció. No lo reconoció. De hecho, hoy salió la noticia de que le negaron la entrada y la visa y la credenciales a la enviada por el régimen de Nicolás Maduro. Como embajadora Entonces, argentina. ellos están allí, que no se sabe qué van a hacer, pero Uruguay, que acaba de ser elegido, ya nos va a reconocer. Y Bolivia, por supuesto que también. Esos son dos países que se van a adicionar a aquellos países que nos reconocen. Entonces, ¿qué sucede? Que estos países son netamente democráticos. Entonces, los países democráticos, como su palabra dice, son demócratas. Son países que no violan las constituciones de otros países. Entonces, ellos nos apoyan de manera irrestricta, pero no han tomado medidas más allá de lo que le permite la diplomacia. Entonces, por supuesto que nos siguen apoyando, el grupo de contacto nos apoya de manera completamente, igual que el grupo de Lima, que se reunió y emitió un comunicado muy fuerte con respecto a los sucesos del 5 y del 7 de enero. Entonces, el tema internacional sigue, nosotros seguimos teniendo el apoyo y seguimos confiando en que a través de la presión internacional, a través de la presión nacional, que es lo que tenemos que activar calle, tenemos que, el venezolano común tiene que apoyarnos, porque no hay manera de salir de un régimen si nosotros mismos como pueblo nos apoyamos. Entonces tenemos el apoyo internacional, necesitamos el apoyo nacional, porque lamentablemente lo que no hemos podido fracturar en el gobierno, en el régimen, perdón, es las Fuerzas Armadas, que siguen leales al régimen. Entonces, ¿por qué esas Fuerzas Armadas siguen leales al régimen? ¿Qué son estas Fuerzas Armadas? Porque he oído la explicación con respecto, por ejemplo, a Cuba, y haciendo un símil, de que son unas Fuerzas Armadas que también dominan la economía. Por ejemplo, en Cuba sucede eso, y he oído a analistas muy famosos que dicen que Venezuela está en la misma situación con esas Fuerzas Armadas que Cuba, de que los militares están dominando la economía. ¿Eso es así? Eso es absolutamente cierto. Recuerden que esta tragedia inicia en el 98 cuando es elegido el presidente un ex militar, el teniente coronel fallecido Chávez, y entonces recuerden por otro lado de que la unión que tenía él con Fidel Castro y el régimen lo que hizo fue, Chávez, replicar el sistema socialista, marxista, leninista. Trataron de copiar ese modelo, pero la copiaron absolutamente toda. Entonces los militares manejan no solamente los oficios militares, no solamente el tema del Ministerio de la Defensa. Ellos están en los bancos del gobierno, ellos están en los ministerios, ellos están en las universidades del gobierno, ellos manejan absolutamente todo. Las empresas que fueron robadas por el régimen, que fueron sustraídas a sus legítimos dueños. ¿Eso se ha dado? O sea, la cuestión de apropiarse de las empresas privadas. Se apropiaron de todo. Ellos se apropiaron de todo el sistema, de todo el sistema productivo, desde
las fincas de ganado Sí. hasta las empresas internacionales. Ellos se apropiaron de Cemex, por ejemplo, expropiaron las vidrieras, expropiaron las compañías metalúrgicas, ellos se apropiaron de todo. Sí. Ellos expropiaron lo que tenía sentido y lo que no tenía sentido. Entonces, efectivamente, los militares tienen un gran poder en la economía venezolana. Pero adicionalmente a eso, el modelo cubano fue copiado a la perfección y entonces los militares, lamentablemente, no hemos logrado que ellos no reconozcan y le den la espalda. Sí, es cierto. Porque todos, lamentablemente, mire, el gran problema de Venezuela son sus recursos. Sí. Como tiene tantos recursos Ay, naturales, sí. todos quieren hacerse de esos recursos. Y lamentablemente la corrupción en Venezuela está desbordada hace muchos años. En Venezuela se han robado en los últimos 20 años más de 350.000, escuche bien, 350.000 millones de dólares. Cuando usted dice 20 años, usted está hablando de otros gobiernos. No, del gobierno de Chávez para adelante. De Chávez para adelante. Del 98 para acá. Porque los Carlos Andrés Pérez y todo esto también estaban muy acusados de ser corruptos. Sí, porque entendamos que nuestros países Sí. tienen ese flagelo, ¿ok? De una manera menos fuerte en uno y más fuerte en otro, Sí. pero la corrupción a nivel latinoamericano no es de hoy. Lo que pasa es que lo que hicieron estos señores es una cosa que no se ha visto nunca. Eso es cierto. Acabaron con un país que, cuando usted lo dice, El más rico del continente. ¿cómo acaban con un país como Venezuela? Bueno, ellos consiguieron la fórmula y lo hicieron. Sí. Lo hicieron. No se apure que los cubanos lo hicieron con Cuba. Pero Cuba Cuba no estaba tenía por recursos. encima de nosotros y de todo el Caribe. Pero Cuba no tenía recursos. Sí, El problema de nosotros son los recursos. pero Cuba, ellos lograron, Cuba era Era el más avanzado para la el más época. avanzado en televisión, En todos en los industria, en azúcar, En servicios, doña. Nosotros viajábamos a Cuba y nos derretíamos con Cuba. Exactamente. Bueno, los Y se venezolanos... inventaron una fórmula, estos de ahora, estos de ahora de 60 Ahora, años. en el caso de la comunidad para acabarlo. internacional, doña Consuelo refirió a Estados Unidos. Tanto que yo lo defendí, Carlino. porque yo soy de las que vengo de esa tendencia, Formación. de esa formación comunista, todo eso, y nos matábamos por Cuba. y Joven que todo. no sea socialista o comunista no es No un fue joven. joven, sí. Porque el que entra a la universidad y estudia siempre tiene algo socialista. Pero en lo que se gradúa y comienza a trabajar, se convierte en capitalista, demócrata, Ese es y un se olvida dicho. el tema socialista, porque a nadie le gusta compartir lo suyo. Entonces eso es así. Entonces, pero la comunidad internacional, con respecto a Estados Unidos, nos sigue apoyando. Pero Estados este Unidos último como que ha planteamiento. jugado con ustedes. Sí, claro, lo puso de Me da mojiganga. la impresión de que Estados Unidos ha Ahora jugado está retomando con el ustedes. tema, ahora está retomando el Sí. tema, pero lo abandonó. Es la presión de Rusia, de Putin, porque indudablemente que Putin está defendiendo, decidiendo. Él es que tiene en sus es la manos. guerra fría entre Estados Unidos y es una partecita de la guerra fría. Mire, ¿Qué tiene Putin allá? ¿Qué tienen los rusos allá? No, los rusos manejan gran parte de la economía. Recuerden que los rusos tenían muchos acuerdos bilaterales con Sí. Venezuela de manejo de petróleo, de manejo del tema industrial, agroindustrial, etcétera, etcétera. ¿Y la deuda? ¿Hay deuda? No, bueno, y por supuesto que Venezuela tiene una deuda con los rusos de más de 60.000 millones de dólares. Que la tomaron hace poco. Entonces, Y con los China- chinos pero también. con los chinos es peor, porque los chinos se recibieron 120.000 millones de dólares. Ah, pues se quedan con Venezuela los chinos. Ay, Dios Ahí está el mío. futuro. Entonces, Ahí hay que los tomar la rusos- decisión. Ahora, señor embajador, me comentaba alguien, nosotros que estamos tratando, incluso nos alegramos mucho, en la familia nuestra hay un joven venezolano que conversa mucho con nosotros. Cuando yo digo en la familia nuestra es porque lo hemos admitido como si fuera un Adoptado. hijo más, adoptado también. Sí, muy cariñoso, por cierto, y muy trabajador. Es cierto que es la clase media la que está incómoda con Chávez, mientras los de abajo, los más pobres, son los que defienden a Chávez, a Maduro.
O sea, que el exilio es de clase media, No, no es cierto. fundamentalmente. Lamentablemente, eso es lo que quieren ellos, que el mundo crea. Pero cuando usted ve que esos casi 5 millones de venezolanos que han salido, Sí. la gran mayoría es de clase baja, pobre, porque salieron a buscar la manera de no morirse de hambre o no morirse de mengua, porque lamentablemente estos señores acabaron con la economía y en Venezuela no hay alimentos, no hay medicina, destruyeron todo el sistema médico, que era uno de los más modernos a nivel de Latinoamérica, con miren, no sé cuántos hospitales que lo acabaron con los servicios básicos, energía eléctrica, agua, servicios de aguas negras. Eso es increíble. Eso, la mayor fuente de recursos telecomunicaciones naturales de todo el continente es Venezuela. en la energía eléctrica en Venezuela Mayor riqueza de recursos hay naturales. estados que reciben al día 4 horas de energía. 4 horas de energía eléctrica. Y hay otros como el estado Zulia, que es el más alejado del Guri, porque está en el occidente, y el Guri está en el oriente, perdón, en el oriente abajo, y entonces es muy lejano. En el estado Zulia hay sectores que tienen días sin energía eléctrica, se la envían una hora y se la vuelven a quitar. Entonces acabaron con eso. Es mentira que el que emigró fue la clase media. Por supuesto que la clase media migró, pero la clase media migró a otros continentes, a Estados Unidos, España, donde podían, pero Unidos, la clase, el pobre, la clase baja, Colombia, se fueron a Colombia, mire, Ecuador, República República Dominicana, lo más cerca. que el común, el ciudadano común, hizo la travesía que hizo Simón Bolívar en la gesta independentista. Caminaron los Andes, Cristo. porque no tenían cómo pagar pasaje, caminando por los Andes. Entonces, eso es falso. Para llegar a Chile, para llegar a Ecuador, para ir a Perú, para ir a Colombia, donde sea. Incluso aquí en República Dominicana, que no hay mucha diáspora, nosotros somos más o menos entre 27 y 30 mil, no creo que lleguemos a 30 mil. Ustedes se recuerdan que cuando hubo la crisis económica en Estados Unidos, a finales de la década de 2000, 2008, 2007, 2009, que se mermó la inversión norteamericana aquí en República Dominicana, el que vino a invertir grandes cantidades de dinero eran los inversionistas venezolanos. Sí, es verdad. Sí. Entonces, esa gran masa de dinero... Mall y todo. Y aquí hay hotel, fábricas, turismo, exactamente. Y hasta se hicieron dominicanos algunos, amigos. Por supuesto, aquí viene el sistema financiero, seguro, construcción, de dinero venezolano. Pero esa gran masa de dinero, a medida que se fue secando Venezuela, fue mermando. Claro. ¿Qué había llegado en los últimos años, para acá los últimos 2 años? ¿Ha venido inversión venezolana? No, señores. Lo que ha venido es la diáspora. A buscar una manera de vivir y una manera de conseguir de sobrevivir. Un dinerito que le pueda enviar a su familia que está dejando allá. Entonces no es verdad. Así está ese muchacho. Yo conozco gente que recibe su sueldo y envía todo a Venezuela para que el papá, la mamá, los hermanos, los sobrinos, incluso los hijos se han ido y dejan a los hijos con la mujer y envían $50, $60 para poder sobrevivir. Entonces, el que está migrando, el que migró en el último año y medio, 2 años, que se acrecentó la crisis. Usted sabe que la crisis ya la definió la ONU como una crisis de emergencia humanitaria. Sí. No es una crisis normal, es una emergencia humanitaria compleja. Entonces, esa gente que miró buscó la manera de no morir de mengua en Venezuela. Ay, sí. Y de ayudar a su familia que no murieran de mengua. Eso no es cierto de que es la clase media. Y por otro lado, el señor Chávez en su momento llegó a tener el 62% de la población a su favor. Sí. Hoy día el señor Maduro no tiene más no llega al 15%. Que lo ¿Ustedes apoyan han hecho todavía. esas mediciones? Sí, eso está medido. Sí. Mire, un 15 ahora, a lo sumo. Ahora, en el Ahora, caso... pero mire, perdón, a lo sumo ¿qué le ha dado él a esos que están con él? O sea, ¿cuál es lo que los convence de estar con Maduro? ¿Qué? la platica, el dinerito. Usted sabe que el problema del ser humano es el dinerito. Sí, sí. Lamentablemente, Entonces, la corrupción en nuestro país es por eso mismo. No hay honor. Pero hay algunos pobres que están comiendo más ahora.
No, doñita, nunca, no hay manera. Porque cuando yo fui hace añales a Caracas, me quedé pasmada con los cerros. Sí, y con ver esa... Yo le voy a hacer un cuento rápido. Mi ex esposo, éramos miembros del Partido Comunista, y él se quedó varado en Venezuela. Estoy hablando de 30, 40 años atrás. Y en Venezuela los recogieron los hermanos Gallego, que eran los que dirigían el Partido Comunista Venezolano. Y se quedó él asombrado. Nosotros teníamos que viajar con pasaportes falsos y todo eso, porque era la época de la Guerra Fría. Y él volvió, cuando pudo volver y pudo entrar. Eran millonarios los gallegos, los hermanos gallegos, que eran los dirigentes del Partido Comunista, eran millonarios, con jardines con estatuas, piscinas y todo esto, y lo trataron muy bien, lo hospedaron y todo, el Partido Comunista Venezolano, ellos, y lo mandaron. O sea, hasta los comunistas allá tenían dinero. Es algo que la gente no entiende, lo de Venezuela. Y nosotros, bueno, hoy día es así. Estos señores que dicen ser comunistas ahora es otra cosa. andan con relojes Sí. costosísimos, andan en aviones privados, van a Se los han mejores robado restaurantes. mucho. No, y usted lo ve entonces en Todo. Mire, por ejemplo, este señor que No fue mucho, no, todo. presidente de PDVSA, Rafael Ramírez, Ajá. él vive en Mónaco, en una mansión. Hay otro que hasta un banco se compró. Entonces, imagínese usted... ¿Por el qué nivel de corrupción. Diosdado Cabello, como dice un amigo mío, si Dios le hubiese dado cabello, ¿por qué Diosdado Cabello él es tan importante? ¿Cuál es la misión de Diosdado? Diosdado fue el segundo De Chávez. de Chávez desde siempre. El golpe de Estado del año 89, de Caracazo, del 92, perdón, del 4 de febrero del 92, fue encabezado por 3 militares, Chávez, Diosdado y otro señor que después se les volteó y hasta preso estuvo. Entonces, siempre... Un ex militar. Todos eran militares. Entonces, cuando se funda el partido, que lo sueltan a ellos, que Caldera lo soltó. Sí. Chávez Caldera fue que lo soltó. Sí, Chávez había muerto en prisión porque tenía 30 años de presidio, pero lo soltaron en el año 90 y algo, y ya usted ve la historia de lo que sucedió. Sí. Entonces, Diosdado, siendo el segundo de Chávez, entonces siempre fue el segundo. ¿Y por qué no lo dejó Chávez a Diosdado y dejó Por a su Maduro? diferencia, por su diferencia. Tenían importantes diferencias de hecho. Diosdado y Chávez. Y todavía Maduro y Diosdado no se ellos, llevan bien. Pero tienen algo claro, Sí, que entre bomberos no se pisa la manguera, ellos lo tienen claro. Ahora, en el caso de Sí. la relación con Estados Unidos y esta referencia que hace doña Consuelo del caso a última hora, Estados Unidos le cierra prácticamente las puertas a llegar a un acuerdo con los militares y se la abre a los políticos, le dice, vamos a ver si ustedes toman una decisión Oh, sí. de última hora, es la última noticia. Después de esta situación en el Congreso. queremos, o sea, Estados Unidos ahora dice, Le abre- una salida, que haya una salida y que como buscándole sitio a los militares para que puedan salir y que haya A un los políticos acuerdo. ahora, doña. Ya, exacto. No solo a los militares, ahora es a los políticos. Porque el primer fracaso fue con la posibilidad de que los políticos se dieran el paso. Ante esa imposibilidad, ahora han abierto la puerta para que sean los políticos. ¿Cuál es la posibilidad? ¿Cuál ¿Cuál es el la futuro? posición de Estados Unidos? ¿Por dónde va esto? El tema de los salvoconductos, Sí. vamos a llamarlo de esa manera, que le está presentando el gobierno norteamericano, la posibilidad de que salgan ilesos de toda esta tragedia en la cual han sumergido a Venezuela, al igual que cuando lo hicieron con los militares, buscar una salida. Los norteamericanos, igual que el mundo entero y todo el mundo demócrata, lo que quiere es que haya una salida democrática, una salida sin la violencia que normalmente sucede en estos casos para poder salir de la tragedia. Entonces le están dando oportunidades para que ellos tomen una decisión y
y digan, bueno, mira, no nos van a meter presos, vamos a poder estar en el mundo tranquilo. Entonces, ¿nos van a permitir el exilio? Es un poco, exactamente, vamos a permitir el exilio. exilio. ¿Y el TIAR entonces? El TIAR es otra cosa, porque el TIAR es el mecanismo que tenemos a través de la OEA para buscar la salida de los países miembros cuando tienen problemas, el apoyo hacia de los otros países. Hacen un conjunto para buscar una pero, solución. pero recuerda una cosa, Pero no se quiere la intervención. El TIAR militar. en ningún momento ni se ha presentado ni lo van a apoyar. Hay varios países, incluyendo República Dominicana, que no están de acuerdo con ningún tipo de injerencia militar. No, exacto, Entonces, nosotros lo tenemos en la Constitución. Sí, pero el TIAR tiene otros mecanismos que han sido activados, ¿verdad? Entonces, estamos buscando, la idea es buscar cualquier mecanismo. Pero Hemos es hecho que lo cualquier que tipo de buscamos es estrategia. mecanismo, la Revolución Cubana tiene 61 años Exacto. y lo está celebrando. Y Eso es verdad. mire, pero son... Y cuando un país como ustedes, con 30 millones de personas, ya tiene 5 ay, millones fuera. La quinta parte. una quinta es una parte, ¿usted locura. entiende? Mire. O sea, es un impacto en el resto del mundo. Y entonces, el país más rico del hemisferio. O sea, que ni siquiera la época, mire, la época de la Revolución Cubana, para ponerle el caso, se correspondía con que subiera Fidel y el triunfo y en contra de la dictadura, y se veía y un antinorteamericanismo que estaba germinando. Pero ahora, en esto, después del fracaso de Cuba, del fracaso del socialismo, del fracaso del comunismo en el mundo, que Venezuela, o sea, es anacrónico. ¿Quién controla Fuera Venezuela? de Cronos, fuera ¿Rusia, de... China o Cuba? O sea, ¿usted entiende lo que le quiero decir? Es anacrónico todo esto. lo controla los cubanos, el ejército cubano, lo controla, ya no tanto Rusia, pero hay alguna injerencia, pero lo que el cubano sí, en 100%, el narcotráfico, los militares, la economía china. Hay demasiados intereses dentro de Venezuela para que sea una solución tan sencilla como la gente cree. Es decir, el problema de Venezuela no es un problema tan sencillo como que la gente dice, bueno, porque esta dictadura tiene muchas ramificaciones. Exacto. Por ejemplo, le voy a dar una. ¿Usted sabía que en Venezuela hay células activas del terrorismo islámico? Que ellos están células activas de Hezbollah, por ejemplo. Sí. ¿Usted no vio el video del señor Diosdado y el señor Carreño diciendo que vengarían la muerte del señor de que los norteamericanos? Bueno, es porque las ramificaciones en Venezuela no es solamente los militares. Ahí está la narcodictadura, es una narcodictadura, es un estado fallido de delincuentes y de forajidos. Entonces, es complicado que nosotros podamos salir de esto. Y los norteamericanos que nos han apoyado 100%, el tema de que manden a sus tropas no es tan sencillo. Eso no está en manos de Guaidó. En nuestro hemisferio, en el continente va a ser difícil. No, prefiero una cosa. El ciudadano común cree que es el presidente Juan Guaidó el que tiene el poder de mandar las fuerzas norteamericanas. Le exigimos al presidente Guaidó que active el mecanismo para que vayan las fuerzas militares. Eso no existe. Porque el único, y ni siquiera él directamente, que puede mandar fuerzas militares a otro país, en Estados Unidos, es el presidente con la aprobación del Congreso. Si no hay una Yo creí que... No es Guaidó el que va a decir... No puede haber una acción unilateral en ningún estado. No, Guaidó va a decir, mándenme los militares, porque eso no es verdad. Pero ahora con esta apertura que ha dado, yo vi al ministro, al secretario Pompeo y también al señor asesor para asuntos venezolanos del presidente. Abrams, sí. Elliot Abraham. sí. Plantear una opción de salida para el régimen amigable, y parece que allí ahí comienza a aperturarse una puerta. ¿Qué es lo que hay detrás de eso? Porque la verdad que yo siento que la OEA no va a avanzar mucho. Bueno, esos mecanismos que se están manejando desde siempre. Recuerde que tuvimos con
No, los Primero la noruegos. oferta fue a los militares. Sí, no, Eso no, fracasó, la oferta de los norteamericanos a los militares fracasó. Ahora la oferta es al grupo de Maduro y su gente. Sí, se ha buscado las mil maneras. Es decir, la idea es tratar de salir de ellos. Fíjense que primero fue Noruega con conversaciones, Sí, se hicieron sí, unas sí. presentaciones, se hizo una propuesta que pensábamos que podíamos con eso resolver y no la tomaron, no la quisieron aceptar. Ahora los norteamericanos les presentan otra propuesta. Es decir, se le ha buscado la A alternativa. nosotros nos cogieron de mojiganga. Al país, Al claro, y país al nos presidente cogieron, al presidente dominicano. Ah, bueno, sí, Medina en el nos cogieron. 2017 ustedes vieron. Los convocamos y esto y lo otro y nos cogieron de mojiganga. Así son ellos, Maduro porque nos eso- cogió de mojiganga. Así son ellos, así son ellos. Sí, no, eso- son expertos Sí. en ganar tiempo Buena y edad. entonces después tener un plan para desestabilizar y para burlarse del común. Entonces, bueno, nosotros desde el gobierno lo que estamos buscando es la manera de que cese la usurpación por el mecanismo que sea. Que sea. Así Por el es. mecanismo que sea. Finalmente, yo le digo finalmente porque tenemos que cumplir con nuestros comerciales. Señor embajador, pero lo del señor Parra, eso funciona. O sea, hay una parte de la asamblea que la dirige él, va a haber 2 asambleas, o cómo va a funcionar aquello. ¿Y cuántos son ellos? Él no sabe, el no, señor sí. Parra dice que él no ¿Se sabe sabe cuánto cuántos votaron son? por Son él. 50. No, ellos son, fíjese, no hay 2 asambleas. Hay una sola asamblea nacional legítima, que es la que fue elegida en el quórum y con la asistencia plena de su junta en vigencia, porque violando la Constitución, ellos inventaron, Sí. levantaron un quórum e incluyeron dentro de los curules de los diputados a milicianos y lo hicieron pasar por diputados para llegar a pique de un quórum, pero ellos iniciaron la sesión sin el secretario, sin el presidente, sin los vicepresidentes, porque no lo dejaron entrar al Claro. hemiciclo. O sea, no lo dejan entrar, dicen, bueno, ellos tuvieron su oportunidad de presentarse. Aquí vemos 100, no, aquí vemos 150. Ok, hay 150, pero resulta ser que son 167 y hay como 15 diputados que están en el exilio, perseguidos. Entonces, y los otros 100 estaban fuera tratando Los de otros entrar. estaban afuera con Guaidó. Entonces, ¿cuántos son ellos? Ellos son 30 diputados del PSV que ganaron su curul Entre en ellos el Diosdado. 2015, entre ellos Diosdado, que por cierto, él perdió, según la Constitución, él perdió su curul porque él aceptó otro cargo, igual que varios diputados de ellos. No puede tener 2 cargos siendo diputado, pierdes uno. Y así fueron varios de ellos. Entonces, son esos 30. 18 que eran nuestros, que lo llamamos los diputados CLAP, porque los que estaban involucrados dentro de la corrupción de los CLAP, Sí. que recibieron dinero del CLAP, entre ellos Luis Parra. Entonces ya son 30, 18, son 48, y 4 o 5 más que son de partidos pequeños que estaban dentro del hemiciclo en el momento que ellos hicieron la elección. O sea, que no llegan a teatro. 25, pero el quórum El requerido teatro. son por lo menos 84, Sí, 85. 84 pues son 50 más 1, 50% más 1, y son 167 diputados, son 84, la mitad más 1. Sí. Entonces, esos no estaban allí. Sin embargo, ellos dicen que sí y tienen una lista. Pero resulta que la lista, al régimen, a ellos se la robaron. ¿Qué les parece? Porque como hoy día es manual que se hace, no hay computadora, no hay nada, no existe... Le robaron la lista, por eso no la han podido Le robaron presentar. una lista, supuestamente, una De los lista que- diputados presentes. de los diputados presentes. Entonces, por eso yo no Él no podido- sabe cuántos quiénes fueron, estaban, pero, sí. pero habían 150. Sí, ellos no saben quiénes votaron por Y él. nosotros logramos iniciar la sesión Sí. en otro Con 100 sitio, miembros. con 100 diputados, que sí tenemos nuestra lista y la publicamos. Y al otro día se presentaron a la asamblea y Es ratificaron correcto, hermano. esta Es decisión. correcto. mío. Entonces, eso de que hay Esto dos es asambleas, no, eso es más de increíble. lo mismo. Eso es el atropello que tiene este régimen, así como hicieron con el Tribunal Supremo de Justicia. Todo. Así, usted sabe que nosotros tenemos nuestro Tribunal Supremo de Justicia en el exilio porque ellos los van a meter presos y se nombraron a una A un cantidad grupo de sí, seguidores. e igualmente la Fiscalía, igualmente el Defensor del Pueblo. Todo, es decir, todo, ellos mismos todo, manejan todo. Entonces ahora Bestia. hicieron una Asamblea Nacional Constituyente
para legislar, cosa que no es permitido por la Constitución, y ahora inventaron esto con estos señores, estos traidores y estos otros 30. Pero eso no es legal, ellos no pueden, están legislando no sé a quién, porque realmente eso no es legal, la Constitución no se lo va a permitir, y mañana vamos nosotros nuevamente a hacer nuestra Asamblea Nacional normal con el presidente que ya fue reconocido nuevamente por todos los países como presidente de la Asamblea y presidente legítimo de Venezuela. Ay, señor embajador, usted nos hace toda esta narración y uno se queda como impotente. Imagínense ustedes nosotros cómo nos sentimos. Ay, sí, ay, sí. Nunca el venezolano pensó que iba a suceder una cosa así. Nosotros nos decían y nosotros decimos que no, es imposible. Nunca. Yo lo digo, nunca. Yo lo entiendo. Mire, Venezuela, cuando nosotros decíamos, viene un comunismo, va a pasar esto, va a pasar lo otro, decíamos, eso es imposible. Aquí no. Y usted sabe que en Venezuela es tanto la destrucción que hay pueblos enteros fantasmas, vacíos, que no vive nadie. Que la gente se fue del pueblo y dejaron casa, dejaron todo lo que estaba allí porque no hay manera de vivir allí porque no hay energía eléctrica, no hay agua, no hay trabajo, nada, no hay gasolina, comida, no hay trabajo, medicina, nada. Se fueron. Mira, hay un pueblito en el estado de Falcón que se llama Estadícora y después viene el Supí no. Bueno, impresionante que pasamos por allí. Era un pueblito que de eso que tú vas en carretera y te paras a comer y compras refrigerio. Nada, cerrado, no había nadie, cerrado. Entonces, así está Venezuela. Sí, señor. Señor embajador. Bueno, Eusebio Carlino Linares, sí, señor, quien es un gran amigo, apreciamos este tiempo que ha sacado para compartir con nosotros. La verdad que esa experiencia venezolana, uno la discute, la pelea, pero no la entendemos. No la entendemos, o sea, no llena de pueblo subyugado de la manera de pena que está en este momento. Así mismo. Y nosotros agradecemos a los dominicanos como nos recibieron siempre, incluyendo al Patricio Sí, Juan Pablo recuerda que Duarte. nosotros tenemos una gran, y voy a aprovechar el espacio para hablar un poco de ese tema también, que no sé si nos da tiempo, pero me gustaría hablar un poco del tema de la diáspora, sí, de los lazos históricos que nos unen, no solamente de la época de cuando el prócer de la patria, que cumple años en estos días, ¿no? Sí, la próxima semana, fue obligado a salir del país con toda su familia y fue acogido en Venezuela. Y de ahí en adelante, cualquier cantidad de cuentos desde ese momento hasta ahora, de una gran gubernamental. Y cuando teníamos la dictadura de Trujillo, el presidente Betancourt nos dio mucho respaldo. Los apoyó mucho. Por eso Trujillo quiso matarlo. Le envió una bombita. Una bomba. Sí, entonces, señor. ahora nosotros estamos pasando por este gran problema y estamos tratando de ver si el gobierno dominicano nos apoya. Usted sabe que sí, nos apoya a nosotros como gobierno, claro que pero nuestra diáspora necesitamos el apoyo para poder resolver el problema del migratorio en el país. Del plan de regularización, debido a que como ahora nos colocaron una visa para poder acceder, bueno, los que están aquí tratar de tener ese beneficio. Debe haber un plan de regularización. De un plan de regularización. Además ustedes dicen casi 30.000 personas, yo pienso que debe ser un poco más, pero ese es un dato, no es un caso que tú cruzas una frontera caminando. No, ni nadando. Tienen que entrar obligatoriamente por el aeropuerto. Sí. Entonces esa parte por lo menos da un... Nosotros estamos en una campaña de ver cómo hacemos para eso. Cuenten con nosotros. Entendemos que sí. Bendiga. Muchísimas gracias, señor embajador. Eusebio Carlino Linares, embajador del gobierno verdadero de Venezuela, del señor Juan Guaidó. A ustedes muchísimas gracias. Ángel, gracias por estar aquí. Recuérdense que nosotros estamos, gracias al grupo Rica, a Plaza Lama, a Óptico Oviedo, hoy, mañana, martes gratis de Óptico Oviedo, compras monturas, cristales gratis y por supuesto tu marca país, marca café, Santo Domingo. Nos vemos.